Ricardo llevaba semanas preparando el evento benéfico más importante de su vida. Había invertido tiempo, dinero y esfuerzo para reunir a personas que pudieran ayudar a quienes más lo necesitaban. Pero aquella noche, cuando llegó al gran salón y vio las pocas sillas ocupadas, un peso enorme cayó sobre su corazón. La sala, normalmente llena y vibrante, estaba silenciosa y casi vacía. Las luces brillaban, pero no podían iluminar la tristeza que sentía Ricardo. ¿Para qué seguir con esto si nadie vino?, se preguntó mientras recorría el lugar con la mirada baja. La decepción lo invadía, y por primera vez en años, sintió ganas de rendirse. Pensó en cancelar el evento. No quería que aquel esfuerzo se convirtiera en un fracaso más. Los rostros que esperaba ver, amigos, empresarios, benefactores, simplemente no estaban allí. El silencio era casi insoportable. En su mente, comenzó a repasar todo lo que había hecho mal. ¿No era lo suficientemente bueno? ¿Había perdido el interés la gente en ayudar? Sentía que todo su trabajo, su dedicación, se desvanecía como arena entre los dedos. Ricardo caminaba lentamente, sin rumbo, hasta que sus pasos lo llevaron cerca del escenario. Allí, en un rincón poco iluminado, vio una figura pequeña y sencilla. Era una joven violinista, con un vestido modesto y el violín en sus manos. No parecía importar que el público fuera escaso, ni que las miradas se centraran en ella con poca expectativa. La luz la tocaba suavemente, y ella se preparaba para tocar. Ricardo se detuvo y la observó con una mezcla de curiosidad y cansancio. ¿Qué puede cambiar una canción en esta noche tan triste?, pensó. Pero cuando la joven cerró los ojos y apoyó el violín en su hombro, todo comenzó a cambiar. El primer sonido rompió el aire como un susurro, apenas audible. Sin embargo, aquel primer acorde fue como un latido inesperado en medio de la calma. La melodía que salió del violín era pura, sencilla, pero con una profundidad que nadie había anticipado. La música llenó el salón, desplazando el silencio incómodo y la duda que pesaban en Ricardo. Con cada nota, parecía contar una historia de esperanza, de dolor, de lucha y de redención. No era solo una canción, era un puente invisible que unía corazones. Ricardo sintió como algo en su interior comenzaba a despertar. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo empezaron a nacer lentamente, una a una, mientras la violinista seguía tocando con pasión. No podía apartar la mirada de ella, ni escapar del poder de aquella música que parecía hablar directamente a su alma. El millonario que pensaba cancelar todo, se encontró envuelto en una experiencia que iba mucho más allá del dinero y el éxito. La joven violinista, sin saberlo, estaba tocando la fibra más humana de Ricardo, recordándole que hay cosas en la vida que ni el dinero puede comprar. Aquella noche no era solo un evento benéfico, estaba siendo testigo de un milagro hecho con cuerdas y arco. Y así, entre notas y silencios, Ricardo comprendió que aún quedaba esperanza. Que tal vez, solo tal vez, valía la pena seguir adelante. Que esa música tenía el poder de cambiar no solo una sala, sino un corazón entero. Justo cuando Ricardo pensaba que aquella noche estaba perdida, una tenue luz comenzó a brillar en el escenario. La figura de la joven violinista se hizo más visible bajo el foco, aunque ella no parecía darse cuenta del vacío que la rodeaba. Con el violín en sus manos, parecía una llama pequeña pero constante en medio de la oscuridad del salón. Nadie esperaba que su música cambiara el rumbo del evento, ni siquiera ella misma. Sin embargo, estaba allí, decidida a tocar como si el mundo entero la escuchara. La sala, aunque casi vacía, comenzó a sentir una transformación silenciosa. Las pocas personas presentes se quedaron en sus asientos, sorprendidas por la valentía de aquella muchacha que no parecía importar que el público fuera escaso o distraído. Su mirada estaba fija en el violín,
pero su alma estaba en cada nota que comenzaba a brotar con una suavidad casi mágica. La primera melodía era tímida, casi un susurro, pero poco a poco fue creciendo en fuerza y emoción. Ricardo, que estaba a punto de marcharse, se detuvo en seco. Algo en aquella música despertó un recuerdo lejano, una emoción guardada entre las páginas de su vida. Cerró los ojos un momento, dejando que la melodía lo envolviera. La música le habló sin palabras, sin promesas ni explicaciones. Era como si la violinista tocara no solo para él, sino para todos los presentes, y para aquellos que no podían estar. La melodía tomó cuerpo, suave y profunda, como una conversación entre dos viejos amigos que no se han visto por años. Cada nota parecía expresar sentimientos que Ricardo había olvidado. La nostalgia de un tiempo más simple, la tristeza por las oportunidades perdidas, y la esperanza que se niega a morir. La violinista no solo tocaba un instrumento, tocaba corazones, despertando emociones dormidas con un poder que nadie esperaba. A medida que la música avanzaba, la tensión en la sala se desvanecía lentamente. Los rostros serios comenzaron a suavizarse, las miradas perdieron la apatía y se llenaron de atención. Ricardo sintió como su mente, antes llena de dudas y desesperanza, se aclaraba poco a poco. La música parecía decirle que no estaba solo, que había razones para no rendirse. Por un momento, la idea de cancelar el evento desapareció, reemplazada por un sentimiento nuevo y delicado, la fe. La joven violinista continuó tocando con una pasión y entrega que parecían venir del fondo de su alma. No importaba cuántos la escucharan, ella estaba entregándose completamente a ese instante. Ricardo observaba cada movimiento, cada gesto, y comprendía que esa música tenía un propósito más grande que un simple concierto. Era un mensaje de humanidad, una llamada para recordar que en medio del caos, la belleza aún existe. Cuando la melodía alcanzó su clímax, Ricardo sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. No era solo tristeza, era alivio, reconocimiento y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un significado que iba más allá de los números y las cuentas bancarias. La música había abierto una puerta en su corazón, y aunque la noche aún era joven, él sabía que nada volvería a ser igual. Al terminar la pieza, un silencio reverente llenó el salón. Nadie se atrevía a romper la magia creada por aquella joven violinista. Ricardo, aún con la emoción a flor de piel, se acercó lentamente al escenario, con la intención de agradecerle personalmente. Sabía que aquella música no solo había salvado el evento, sino que había tocado un lugar muy profundo dentro de él. Mientras caminaba, pensaba en cómo la vida a veces sorprende cuando menos lo esperas. En una noche que parecía destinada al fracaso, una joven con un violín había logrado cambiar el destino no solo de un evento, sino de un hombre. Un hombre que estaba listo para rendirse, pero que ahora encontraba fuerza para continuar. Ricardo miró una vez más a la violinista, quien aún sostenía su violín, con los ojos cerrados y una expresión de paz en el rostro. En ese momento entendió que no todo en la vida se mide con éxito o fracaso, sino con momentos como aquel, donde el alma se toca y el corazón se abre. La joven violinista parecía ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. Con los ojos cerrados, dejó que la música fluyera desde lo más profundo de su ser. No era solo técnica o talento, era algo más. Una conexión invisible que la unía con cada alma presente en la sala. Cada nota que salía de su violín tenía un peso, una intención, una historia por contar. Ricardo, quien hasta hacía poco quería cancelar el evento, ahora estaba completamente cautivado. La melodía comenzó a cambiar, dejando atrás la timidez inicial para convertirse en una expresión llena de fuerza y pasión. No era una simple canción, sino un relato sin palabras que hablaba de sueños rotos, de batallas internas y, sobre todo,
de esperanza. Era como si la violinista usara su música para sanar heridas invisibles, tanto propias como de quienes la escuchaban. Ricardo sintió que su corazón latía al ritmo del violín. No podía apartar la mirada de aquella joven que, con movimientos delicados y seguros, transformaba el escenario en un refugio para el alma. Por un momento, olvidó el estrés, las preocupaciones y la frustración que lo habían acompañado durante semanas. Solo existía la música y la emoción que provocaba. A medida que la interpretación avanzaba, Ricardo recordó su infancia, cuando su madre le enseñaba a valorar las cosas simples. Recordó tardes en las que la música llenaba la casa, y cómo, en esos momentos, todo parecía estar bien. La violinista no solo tocaba para él, sino para todos, y en su música había un mensaje claro: nunca perder la fe, incluso cuando todo parece estar en contra. La atmósfera en la sala se fue transformando. Las pocas personas presentes se miraban entre sí, compartiendo una emoción profunda que no necesitaba palabras. La música había creado un puente invisible entre desconocidos, uniendo sus corazones en una experiencia única. Ricardo sintió que aquella noche se convertía en algo mucho más grande que un simple evento benéfico. Cada nota tenía una intención precisa y un significado oculto. La violinista no solo tocaba, sino que hablaba sin palabras. Su arco se deslizaba por las cuerdas como si tejiera un relato lleno de luz y sombras, reflejando las complejidades de la vida. Ricardo se dio cuenta de que la música era un lenguaje universal capaz de llegar donde las palabras no alcanzan. En un momento, la melodía bajó su intensidad, convirtiéndose en un susurro lleno de ternura. La sala quedó en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Ricardo sintió una emoción tan profunda que le costaba respirar. La joven violinista, con los ojos aún cerrados, parecía estar compartiendo un secreto con el mundo entero. La música volvió a crecer, retomando su fuerza y energía, como una ola que arrastra todo a su paso. Ricardo sintió que todas sus dudas y temores se disolvían en aquella melodía que lo envolvía. Por primera vez en mucho tiempo, experimentó una paz que creía perdida. La violinista había logrado lo imposible: transformar una noche destinada al fracaso en un momento inolvidable. Al terminar la pieza, un silencio reverente invadió el salón. Nadie se atrevía a romper la magia que había creado la joven con su violín. Ricardo, conmovido hasta las lágrimas, se levantó lentamente de su asiento. Sus manos temblaban mientras aplaudía, y en su rostro se dibujaba una sonrisa sincera, llena de gratitud y esperanza. La joven violinista abrió los ojos por primera vez desde que comenzó a tocar. Observó al público con una mezcla de sorpresa y emoción. No esperaba causar tal impacto, y menos en un hombre como Ricardo, quien parecía haber encontrado una nueva luz gracias a su música. En ese instante, ambos comprendieron que algo había cambiado para siempre. Ricardo decidió que no cancelaría el evento. La música le había recordado el verdadero propósito de aquella noche: unir a las personas para hacer el bien. La joven violinista no solo había salvado la velada, sino que había tocado el corazón de un hombre que estaba a punto de rendirse. Y esa noche, en aquel pequeño salón, la esperanza renació. La música seguía flotando en el aire cuando la joven violinista se sumergió aún más en su interpretación. Cada nota parecía tener vida propia, expandiéndose con una fuerza invisible que alcanzaba a todos los rincones del salón. Ricardo no podía creer lo que estaba viviendo. La emoción se había apoderado de él, y con cada segundo que pasaba, sentía que su corazón se abría un poco más. Nunca imaginó que una simple melodía pudiera tocarlo tan profundamente. El público, aunque reducido, se encontraba en un silencio reverente. Nadie movía un músculo. Todos estaban atrapados en esa atmósfera mágica que la violinista había creado.
Las sombras que antes parecían oscurecer la sala ahora parecían disiparse, vencidas por la luz que emanaba de la música. Ricardo observaba con atención cómo aquel pequeño violín era capaz de transformar no solo un espacio físico, sino también el ánimo de las personas. La joven tocaba con una concentración absoluta, como si su violín fuera una extensión de su alma. Sus dedos se movían con una precisión impecable, pero no era solo técnica. Era sentimiento puro, una entrega total que traspasaba barreras. La melodía hablaba de momentos difíciles, de luchas personales y de la fuerza necesaria para seguir adelante cuando todo parece perdido. Ricardo sentía que cada nota era un mensaje directo a su interior, como si la violinista estuviera leyendo su historia sin que él dijera una palabra. Mientras la música avanzaba, Ricardo recordó los momentos más duros de su vida. La pérdida de un ser querido, los fracasos empresariales, las noches en vela llenas de incertidumbre. Todo eso parecía cobrar sentido en aquella melodía. Por primera vez, en medio del dolor, encontró consuelo. La música le mostraba que no estaba solo, que la esperanza podía nacer incluso en las circunstancias más oscuras. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas, y esta vez no intentó ocultarlas. Sentía una mezcla de tristeza y alivio, una catarsis que hacía tiempo no experimentaba. La joven violinista, sin saberlo, había tocado una herida profunda y la había sanado con su arte. Era un milagro silencioso, invisible para muchos, pero poderoso para quienes estaban dispuestos a sentir. El ambiente en la sala cambió por completo. Ya no era un evento condenado al fracaso, sino un momento de unión y reflexión. Los asistentes comenzaron a mirarse entre ellos, reconociendo que habían sido testigos de algo especial. La música había roto las barreras del silencio y la indiferencia, y había creado un vínculo sincero entre desconocidos. Ricardo se dio cuenta de que aquella joven no solo tocaba para ellos, tocaba para todos los que alguna vez han sentido miedo, soledad o desesperanza. Su violín era un instrumento de esperanza, capaz de encender una luz en medio de la oscuridad. Y él, que había estado a punto de rendirse, encontró en esa música la fuerza para seguir luchando. Con cada nota final, la emoción en la sala alcanzó su punto máximo. Ricardo se levantó con los ojos brillantes, aplaudiendo con fervor. No podía contener su gratitud y admiración. La violinista había hecho más que tocar un instrumento, había tocado el alma de todos los presentes. Cuando la música terminó, un silencio respetuoso llenó el espacio. La joven bajó su violín lentamente, con una expresión serena y satisfecha. Ricardo se acercó a ella con una sonrisa y le dijo: «Gracias. Gracias por recordarme lo que realmente importa». Ella le devolvió la mirada, humilde pero segura, sabiendo que esa noche había cambiado algo para siempre. Esa experiencia marcó un antes y un después para Ricardo. No solo decidió continuar con el evento, sino que también renovó su compromiso con las causas que defendía. La música le había dado una nueva perspectiva, y estaba decidido a compartir esa luz con otros. Mientras la joven violinista recogía sus cosas, Ricardo la observaba pensando en lo mucho que una sola persona puede hacer con pasión y talento. Esa noche comprendió que, a veces, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de tocar vidas y dejar una huella imborrable. La velada, que parecía destinada a un final triste, se convirtió en un recuerdo imborrable para todos. Una noche en la que la música y el corazón se unieron para transformar no solo un evento, sino también a quienes participaron en él. Y para Ricardo, aquella melodía fue el inicio de un nuevo capítulo lleno de esperanza y humanidad. Pasaron las semanas y la historia de la violinista y el millonario Ricardo se convirtió en un ejemplo de cómo la música puede transformar vidas. La joven, cuyo nombre era Sofía, comenzó a recibir invitaciones para tocar en distintos eventos,
pero nunca perdió la humildad que la caracterizaba. Cada presentación era para ella una oportunidad de transmitir el mismo mensaje de esperanza que esa noche le había cambiado la vida a Ricardo. Ricardo, por su parte, decidió no solo apoyar la carrera de Sofía, sino también involucrarse personalmente en causas benéficas. Su visión del mundo cambió radicalmente. Comprendió que detrás del éxito económico, el verdadero valor estaba en ayudar a otros y en crear momentos que unieran a las personas. Se convirtió en un defensor activo de la música como herramienta de cambio social, y su empresa comenzó a organizar más eventos con artistas emergentes como Sofía. En una de esas presentaciones, Sofía se presentó en un hospital para niños enfermos. La sala estaba llena de pequeños pacientes y familiares, muchos de ellos con expresiones apagadas por el dolor y la incertidumbre. Cuando Sofía comenzó a tocar, un silencio profundo invadió el lugar. Su violín parecía hablar directamente a cada uno de ellos, ofreciéndoles consuelo y esperanza en medio de la adversidad. Ricardo, que acompañaba a Sofía, observaba con admiración cómo la música tenía el poder de sanar más allá de lo físico. Los niños se relajaban, algunos incluso sonreían y movían la cabeza al ritmo de la melodía. Los familiares lloraban en silencio, agradecidos por ese instante de paz. Para Ricardo, fue una experiencia que reafirmó su compromiso con la causa. Esa noche, mientras regresaban, conversaron sobre el impacto que puede tener un solo acto de generosidad. Sofía le contó cómo la música la había salvado en momentos difíciles y cómo ahora quería devolver ese regalo al mundo. Ricardo sintió que su vida y la de Sofía estaban unidas por un propósito más grande que ellos mismos. El éxito de Sofía y la transformación de Ricardo no pasó desapercibido. Pronto, organizaciones y medios de comunicación comenzaron a interesarse en su historia, destacando cómo la música puede ser un puente entre el dolor y la esperanza. Esto les permitió ampliar su alcance y llegar a más personas necesitadas. Sin embargo, no todo fue fácil. La presión de los compromisos, las expectativas y la exposición mediática pusieron a prueba la fortaleza de Sofía. Hubo noches en las que el cansancio y la ansiedad casi la vencieron, pero recordaba aquel momento en que tocó para un público vacío y cómo, gracias a su música, pudo cambiar una vida. Esa memoria la impulsaba a seguir adelante, a pesar de las dificultades. Ricardo también enfrentaba sus propios retos. Mantener el equilibrio entre su trabajo, su vida personal y su nueva misión era un desafío constante. Pero cada vez que veía a Sofía en el escenario o recibía mensajes de personas que habían sido tocadas por su música, sentía que todo valía la pena. Una tarde, mientras caminaban por un parque después de un evento, Ricardo le confesó a Sofía: «Nunca imaginé que un simple concierto pudiera cambiar tanto mi vida. Gracias a ti, he aprendido que el verdadero éxito es aquel que sirve para ayudar a los demás». Sofía sonrió, conmovida por sus palabras, y respondió: «Y yo aprendí que el talento tiene sentido cuando se usa para iluminar la oscuridad». La historia de Ricardo y Sofía se convirtió en una inspiración para muchos. Su trabajo conjunto demostró que la música no solo es arte, sino también una poderosa herramienta para la transformación social. En cada evento, en cada nota, llevaban un mensaje claro: nunca perder la esperanza, porque incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay una luz que puede guiar el camino. Mientras tanto, Sofía seguía perfeccionando su arte, con la certeza de que cada melodía era una oportunidad para tocar más corazones. Ricardo, junto a ella, se dedicaba a crear espacios donde esa música pudiera llegar a quienes más la necesitaban. Juntos, habían encontrado una misión que los unía y que daba sentido a cada paso que daban. Y así, lo que comenzó como una noche que estuvo a punto de ser cancelada, se convirtió en un movimiento de esperanza, solidaridad y amor a través de la música. Una historia real que demuestra que, cuando la voluntad y el corazón se unen,
pueden lograr milagros. La noche avanzaba y el ambiente en el salón había cambiado por completo. Lo que comenzó como un evento casi abandonado, ahora vibraba con una energía nueva, gracias a aquella joven violinista y su música que había tocado el alma de todos los presentes. Ricardo, aún conmovido, se sentó de nuevo, pero esta vez con una mirada diferente, llena de esperanza y propósito. El silencio se rompió cuando una mujer mayor, sentada en la primera fila, se levantó lentamente y empezó a aplaudir con entusiasmo. Su gesto fue seguido por otros, y pronto, la pequeña audiencia comenzó a llenar el salón con aplausos sinceros y prolongados. Ricardo sintió una emoción tan fuerte que se le escapó una sonrisa amplia. Aquella reacción inesperada le recordó que, a veces, todo lo que hace falta es un instante para cambiarlo todo. La violinista bajó del escenario con la modestia de quien no busca reconocimiento, pero Ricardo sabía que ella había hecho mucho más que tocar unas cuerdas. Había restaurado la fe en un sueño que casi se había perdido. Con paso firme, se acercó a ella y le susurró con voz emocionada: «Gracias por salvar esta noche, y por salvarme a mí también». Ella lo miró con timidez y le respondió: «Solo hice lo que sentí que debía hacer». La música no es solo sonido, es vida. Esa simple frase quedó grabada en la mente de Ricardo como una verdad profunda. Después del evento, Ricardo no pudo dormir. La música seguía resonando en su cabeza, y con ella, la imagen de aquella joven que había cambiado el rumbo de una noche, y quizás, de muchas vidas. Decidió que debía conocer más sobre ella, sobre su historia y que la motivaba a tocar con tanta pasión. A la mañana siguiente, con la curiosidad y la esperanza renovadas, Ricardo pidió a su equipo que contactaran a la violinista para una reunión. Quería comprender quién era la persona detrás de aquella melodía tan poderosa. Cuando se encontraron, ella le contó sobre su infancia difícil, sobre cómo la música había sido su refugio y su escape en momentos de oscuridad. Le habló de sus sueños, de sus miedos y de cómo siempre creyó que la música tenía el poder de sanar corazones. Ricardo escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra confirmaba lo que había percibido esa noche. La música de esa joven no era solo talento, sino un regalo nacido del dolor y la esperanza. Decidió entonces que, además de continuar con el evento, apoyaría su carrera para que pudiera llevar su música a más personas necesitadas. Con el paso de los días, la noticia de aquella noche comenzó a difundirse. Amigos, familiares y asistentes compartían el relato del milagro musical que había salvado un evento condenado al fracaso. El video de la violinista tocando se volvió viral en redes sociales, y más gente comenzó a interesarse por la causa benéfica que Ricardo defendía. Los teléfonos de Ricardo no dejaban de sonar. Nuevos donantes y colaboradores se sumaban con entusiasmo, inspirados por la historia y la música que había tocado tantos corazones. Él se sentía agradecido y sorprendido por cómo una simple decisión, la de no cancelar el evento, había generado un impacto tan grande. Mientras tanto, la violinista seguía dedicando horas a perfeccionar su arte, motivada por la oportunidad de hacer la diferencia. Su humildad y talento la convirtieron en un símbolo de esperanza y perseverancia para muchos. Y aunque la fama comenzaba a tocar su puerta, ella nunca perdió de vista el verdadero propósito: tocar vidas con su música. Ricardo, por su parte, encontró en esa experiencia una lección invaluable. Entendió que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en la capacidad de transformar el mundo con pequeños actos de fe y valentía. La música había sido el puente que conectó dos almas, y ahora esa conexión se extendía a muchas más personas. El evento benéfico continuó creciendo, con la violinista como su estrella principal. Su historia inspiraba a todos a no rendirse, a buscar la luz incluso en los momentos más oscuros. Y así, la noche que estuvo a punto de ser cancelada, se convirtió en el inicio de una nueva etapa llena de esperanza,
solidaridad y música. La fama de Sofía crecía rápidamente, pero con ella también llegaron nuevos desafíos. No todos los días eran fáciles, y a veces sentía que el peso de las expectativas la superaba. A pesar de eso, nunca olvidó el momento en que su música había cambiado la noche de Ricardo y la de todos los que la escucharon. Esa experiencia le dio fuerzas para seguir adelante, incluso cuando la incertidumbre y el cansancio amenazaban con detenerla. Ricardo, siempre a su lado, la apoyaba en cada paso. Sabía que detrás del talento había una mujer con sueños, pero también con dudas y temores. En una de sus largas conversaciones, Sofía le confesó que a veces sentía miedo de no estar a la altura, de que su música no fuera suficiente para ayudar a quienes confiaban en ella. Ricardo la miró con ternura y le dijo: «Sofía, tu música ya es un regalo, porque nace del corazón. Eso es lo que la hace tan poderosa». Juntos decidieron que era importante no solo ofrecer música, sino también historias reales que motivaran a otros. Por eso comenzaron a organizar encuentros en comunidades vulnerables, donde Sofía no solo tocaba, sino que compartía su historia de lucha y esperanza. Estos encuentros se convirtieron en espacios de sanación, donde la música y la palabra se unían para fortalecer el espíritu. Una tarde, en uno de esos encuentros, un hombre mayor se acercó a Sofía. Le contó que hacía años había perdido la esperanza después de enfrentar varias tragedias familiares. Pero al escuchar su música y su historia, había sentido que algo dentro de él despertaba de nuevo. Le agradeció profundamente por haberle devuelto la fe en la vida. Sofía sintió una mezcla de emoción y responsabilidad, consciente de que su misión era mucho más grande de lo que imaginaba. Ricardo, mientras tanto, utilizaba su influencia para crear alianzas con otras organizaciones. Quería que ese movimiento de esperanza y música creciera y llegara a más rincones, especialmente a aquellos donde la ayuda era más urgente. Sabía que no podía hacerlo solo, pero con Sofía a su lado, se sentía capaz de enfrentar cualquier reto. Sin embargo, no todo era fácil en este camino. En un momento, surgieron diferencias entre Ricardo y algunos miembros de su equipo. No todos estaban convencidos de la importancia de invertir tanto en un proyecto que parecía más emocional que rentable. Pero Ricardo defendió con firmeza su decisión. Esto no es solo un negocio, es una causa. La música tiene el poder de transformar vidas, y eso no tiene precio. Sofía también enfrentó críticas, especialmente de aquellos que no entendían cómo una joven desconocida podía tener tanto impacto. Pero ella permaneció firme, apoyada en la convicción de que su arte y su historia podían cambiar realidades. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para crecer y demostrar que la música va más allá de las notas. Un día, mientras practicaba una nueva pieza, Sofía recordó aquella noche en que casi todo se perdió. Pensó en cómo la música había sido el hilo que la conectó con Ricardo y con tantas personas. Esa reflexión le dio una nueva inspiración para seguir componiendo, para seguir tocando con el corazón abierto. Ricardo, por su parte, miraba el futuro con optimismo renovado. Sabía que el camino sería largo y a veces difícil, pero también estaba seguro de que juntos podían lograr un impacto real. La música, pensaba, era el lenguaje más poderoso que existía para unir a las personas y sanar heridas. El proyecto creció, y con él, la red de personas que creían en la fuerza del arte y la solidaridad. La historia de Sofía y Ricardo se convirtió en un faro para quienes necesitaban esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, una luz puede brillar y transformar el destino. Y así, paso a paso, con música, pasión y compromiso, continuaron sembrando semillas de cambio. Porque entendieron que el verdadero valor no está en la fama o el dinero, sino en el impacto que uno deja en la vida de los demás. Y esa, sin duda, era la mayor melodía que podían tocar. El tiempo pasó,
y el proyecto que Ricardo y Sofía habían iniciado con tanta pasión se consolidó como un verdadero movimiento de esperanza y música. La joven violinista ya no era solo una artista emergente, era una inspiración para miles de personas que habían encontrado en su talento y su historia una luz en momentos difíciles. Ricardo miraba con orgullo todo lo que habían logrado. Recordaba con emoción aquella noche en la que estuvo a punto de cancelar el evento, y como una melodía había cambiado su vida y la de muchos más. Ahora entendía que a veces, en los momentos más oscuros, una pequeña chispa puede encender un fuego que ilumina el camino de muchos. Sofía continuaba tocando con la misma pasión y humildad que la caracterizaban. Cada presentación era para ella un acto de amor y compromiso, una oportunidad para llevar un mensaje de esperanza y fortaleza. La música seguía siendo su refugio, su lenguaje para conectar con el mundo y sanar corazones. En una ocasión especial, organizaron un gran concierto benéfico en un teatro emblemático de la ciudad. La sala estaba llena, y entre el público había personas de todas las edades, muchas de ellas con historias de superación gracias a la música de Sofía y al apoyo de Ricardo. El ambiente era de emoción y gratitud, un reflejo del impacto que habían logrado juntos. Cuando Sofía subió al escenario y comenzó a tocar, el público quedó hipnotizado. Las notas se elevaron con fuerza y delicadeza, recorriendo cada rincón del teatro y tocando el alma de quienes la escuchaban. Ricardo, desde su asiento, no pudo contener las lágrimas. Sabía que ese momento representaba mucho más que un concierto. Era la culminación de un sueño y el inicio de un legado. Al finalizar la presentación, el público estalló en aplausos. Sofía bajó del escenario y se acercó a Ricardo, quien la recibió con un abrazo sincero. En ese instante, ambos comprendieron que habían logrado algo extraordinario, transformar vidas a través de la música y el amor. Pero la historia no terminó ahí. Inspirados por el éxito y la repercusión, decidieron crear una fundación dedicada a apoyar a jóvenes músicos en situación de vulnerabilidad. Quisieron que más personas tuvieran la oportunidad que Sofía tuvo, usar la música para superar obstáculos y encontrar un propósito. La fundación comenzó a recibir donaciones y voluntarios de todos lados. Ricardo utilizó su influencia para establecer alianzas con escuelas, hospitales y centros comunitarios, llevando música y esperanza a lugares donde antes parecía imposible. Sofía, con su talento y carisma, se convirtió en la embajadora perfecta de esa misión. Con cada joven que lograban ayudar, con cada sonrisa que despertaban, sentían que su esfuerzo valía la pena. La música había unido sus caminos, y ahora se convertía en la fuerza que transformaba el futuro de muchos. Años después, cuando Ricardo y Sofía miraban atrás, recordaban con gratitud ese momento decisivo en que una melodía evitó que todo terminara en fracaso. Comprendieron que el verdadero milagro no fue solo la música, sino la capacidad humana de cambiar, de creer y de construir un mundo mejor. La historia del millonario que iba a cancelar el evento, pero que se dejó llevar por la emoción de una violinista, se convirtió en leyenda. No solo porque fue un espectáculo inolvidable, sino porque mostró que la esperanza puede nacer en los lugares más inesperados. Y así, la melodía de Sofía siguió sonando, no solo en escenarios, sino en corazones de personas que aprendieron que, incluso en la adversidad, la música puede ser la luz que guía el camino.